hizo para participar en este evento, no sin previamente realizar un triple acto de constricción. Primero, como veremos la mayoría de los asistentes, la única mujer entre los participantes es la doctora Isabel. Penosamente la mayoría somos varones. Y es un tema que debieran tratar más las mujeres. No por ser un problema que ataña jurídica, psicológica y socialmente a ellas, nos atañe a todos. Pero históricamente la exclusión de la mujer o de las personas con discapacidad o de cualquier otro mecanismo de lo que se llama interdicción, poner en entredicho la capacidad jurídica de un ser, es una de nuestras debilidades. En segundo lugar, quiero confesar que por no ser abogado, mi mujer, hablaré desde un lugar en el cual pareciera ser que además por la edad, soy el más viejo de todos, o el viejo porque ustedes son los jóvenes, probablemente piensen que soy el más conservador. Antes de empezar, quisiera comenzar, como decía un asesino serial, el cual fue conocido como Jack, el Destripador, hace más de un siglo. Vámonos por partes, si no, no puedo desentrañar el asunto. Primer elemento que me interesa plantear. Siguiendo una definición clásica, podemos comprender tras la expresión objeción de conciencia un derecho. Es un derecho que defiende la facultad que poseen los ciudadanos, que es un concepto excluyente porque no incluye a los menores de edad, a los de interdicción, a los que perdieron sus facultades legales por cuestiones judiciales, ¿sí?, que poseen los ciudadanos para rechazar como individuos las exigencias o las acciones, actividades y comportamientos que él supone le son exigidos o permitidos por ley, debido a razones que creo o considera deben inspirar y fundar su actuación, sean estas de carácter moral, ética, religiosa, ideológica, política o filosófica. Hasta aquí conviene resaltar los siguientes hechos. Cuando se utiliza la categoría de conciencia, se hace alusión a un rasgo de naturaleza psicológica, por ende es individual, y nos distingue como miembros de todas las especies de cualquier otra especie del reino animal. ¿Qué nos es dable entender como el referente de la categoría de conciencia? Si sigo una tradición psicológica muy clásica, se presupone que el ser humano, a diferencia de todo aquello que lo rodea, por vez primera aparece el sujeto de la acción y del conocimiento, ambas circunstancias adoptando una actitud cognoscitiva. Es decir, no solo soy un ser que me comporta, soy un ser que conoce el medio dentro del cual se comporta y que se rige por un principio de realidad. Si la realidad me dice que no haga ciertas cosas, no debería hacerlas, salvo que mis valores, principios, creencias, intenciones, propósitos, valores ideológicos me lo permitan. El problema de fondo viene cuando se manifiesta una contradicción entre el deber ser y la intención. Es decir, el Estado o las tablas de Moisés me dicen, no matarás. Sin embargo, de todas las especies que más matan, la humana es la que se lleva la medalla de oro en homicidios, feminicidios, suicidios y casi todos los sitios que se nos ocurren. Guerras, etcétera. Bajo el argumento razonable de la sin razón, después de 20 años Estados Unidos tuvo que salir de Afganistán,
porque no controló a sus Frankenstein, le hace talibanes. Y los dejó ahí y luego dicen, es que no les permiten a las mujeres estudiar. Espérate, tú los creaste, tú llegaste a controlarlos, tú pudiste y ahora te vas. Y dices, pinches talibanes, pues por favor, ten la decencia de decir que son tu creación. Planteado hasta ahí el terreno, yo puedo objetar, oponerme a un mandato. Por ejemplo, no matarás y me dicen tienes que matar a tal persona. Las dictaduras militares, por ejemplo, los juicios de Nuremberg al nazismo, argumentaron, yo recibí órdenes, sí, pero las puedes objetar. Es decir, hay cierto tipo de comportamientos y todo el comportamiento está regulado por valores externos al ser humano, por normas jurídicas, por ejemplo, por razones lógicas. Por eso en derecho se utiliza la categoría de conciencia como un elemento para juicios. ¿Tenía conciencia el sujeto de lo que estaba haciendo? ¿Sí o no? Porque en función de la conciencia se determina el grado de responsabilidad jurídica, no de culpa, porque la culpa es un sentimiento. Yo me siento mal ante lo que hago, el sentimiento de culpa. Pero en derecho la culpa tiene una connotación de responsabilidad social o ética. Planteo entonces cuando la contradicción entre las normas y los valores entran en contradicción, yo puedo objetar un comportamiento en función de dicha norma. Ahí hablo de objeción de conciencia. Mis valores morales no me permiten favorecer el aborto. Ojo. También la filosofía epistemológica diferencia hechos de interpretación. Los hechos jurídicos están sujetos a interpretación y a veces confundimos la interpretación con el hecho. Y decimos, el hecho jurídico prohíbe o permite. Sí, pero espérame, esa es la interpretación. Voy a acudir un poco más a un segundo nivel de análisis de esta reflexión. Hay un principio de realidad que se halla fuera de mí como sujeto de la actividad consciente. La realidad jurídica, la realidad política, económica, cultural, etcétera. Y también se encuentra sujeta a una competencia reflexiva que me permite a mí como sujeto de la actividad orientar de manera selectiva y voluntaria mi actividad, con base en un conjunto de elementos constitutivos de la estructura de mi personalidad, entre ellos valores morales y éticos, que no son lo mismo, creencias, intereses, sentimientos, aspiraciones, intenciones, qué sé yo. Es decir, la base que sostiene nuestra actividad orientada tiene por lo menos dos pilares que sustentan la actividad. Por un lado, la realidad de la cual forma parte el sujeto, la realidad que existe fuera del sujeto y su conciencia. Y por otro lado, la conciencia y mis valores. Hasta aquí queda claro entonces que la objeción de conciencia aparece como un derecho, por la razón de que este derecho protege la conciencia e integridad de un ser como individuo íntegro y total. El segundo problema aparece cuando se asume que ciertas interpretaciones sobre criterios normativos del comportamiento, tales como los jurídicos, políticos, religiosos o éticos, son criterios ineludibles a sustentar el comportamiento. Es decir, que debemos admitir que los hechos y las interpretaciones no son lo mismo. Vayámonos por partes a esta idea. Si los hechos y las interpretaciones no son lo mismo, veamos tres conceptos para tenerlo claro. El concepto de despenalización del aborto, el concepto suspensión legal del embarazo y el tercero, legalización del aborto. Aunque parezcan lo mismo, no son igual. Por lo menos debemos considerar que la despenalización del aborto considera que quienes son protegidos son las mujeres,
que por las razones que hubiera de fondo, determinan suspender el embarazo y los quitan. Ellos, sin duda, la despenalización del aborto es elogiable. Asimismo, los profesionales médicos que participan con sus conocimientos y prácticas en la suspensión del embarazo, independientemente de los motivos que funden su decisión, quedan protegidos porque en ambos casos ya no serán considerados y tratados como actos criminales. Parece ser que aquí los médicos y las mujeres son considerados como criminales por un acto independientemente de las circunstancias que lleven a la decisión. Por otro lado, la suspensión legal del embarazo, que no es lo mismo que despenalización del aborto, tiene implicaciones sociales y colectivas que importa destacar. Por ejemplo, favorece la preservación de la vida y la salud de las mujeres que no desean, por las razones que sea, seguir con un embarazo deseado. Favorece la existencia de servicios de salud pública o privada para la atención con calidad de las mujeres, evitando con ello la clandestinidad de la realización de una suspensión del embarazo. Caben dos acotaciones. Primera, en ambos casos, a quien corresponde decidir suspender legalmente el embarazo es únicamente y exclusiva a la mujer. Se ponga de acuerdo con su pareja o no, ella es la que decide si tiene el aborto, porque la que aborta, la que se embaraza, la que pare, la que tiene el bebé, la que se muere de parto o se muere en problemas de lo que se llama muerte materno-fetal, es la mujer, no el varón. A ella debiera corresponderle este derecho. Bajo ninguna circunstancia implica que a partir de acuerdos legislativos se encuentre obligada a realizar el aborto. Siempre es opcional y electivo por parte de la mujer. Habrá quienes deseen seguir con un embarazo y así lo harán. Quien realiza el trabajo médico para ello, es también un cuerpo de profesionales médicos y de salud. Ello de ninguna manera hace exigible para todos y cada uno de los médicos como personas o individuos la suspensión legal de un embarazo, su pena de sanción administrativa o jurídica. Sin embargo, ello es ineludible e irrenunciable. Al aprobar estos acuerdos legislativos, el Estado, a través de sus órganos de gobierno, sí se encuentra obligado a diseñar e instrumentar dentro del sistema de salud pública instrumentos y recursos humanos y materiales para la realización segura de suspensión legal del embarazo. Como puede ser comprendido, la objeción de conciencia parece estar, como resulta clarísimo, atada a criterios morales y personales o individuales para negarse a realizar la labor de apoyar médica y psicológicamente la suspensión legal de un embarazo cuando lo desee la mujer. Pero hasta ahora, salvo que se deba a mi ignorancia en estas temáticas jurídicas, no se ha planteado exigibilidad para los médicos como individuos o profesionales, de modo tal que o realizan tal acción o serán sancionados. Hubo otras condiciones históricas, políticas y culturales o ideológicas donde se propuso realizar en aras de mejorar la calidad de alguna clase. Y no solo fue el nazismo. Desde Francis Galton y otros grupos en Reino Unido y Estados Unidos, que se jactan en ser los gendarmes del mundo, la instrumentación de políticas eugenésicas para impedir que las razas inferiores siguieran reproduciéndose, significó la obligatoriedad de una esterilización masiva, donde a su vez las mujeres y los médicos fueron objeto de estas imposiciones sin su consentimiento. Aquí, no cabe duda, los profesionales de la salud no disponían de la objeción de conciencia ni las mujeres. Y vaya que era muy necesaria. En los casos que he tratado en esta serie de ideas, suspensión legal del aborto, suspensión legal del embarazo y despenalización del aborto, el asunto se centra en el consentimiento dado por ambos elementos de la ecuación. Si la mujer no está obligada jurídicamente a suspender su embarazo, será siempre su elección. Si los galenos tampoco son
sujetos obligados como individuos a realizar tal labor, tampoco están obligados a hacerlo. No veo el motivo de la objeción de conciencia. En último lugar, cuando se habla de acuerdos legislativos, se debe precisar si son de aplicación inmediata o progresiva. Porque hay gente que dice, ya se aprobó el aborto en México. Pues no necesariamente. Recuerdo cuando asistí a una reunión de Organización de Estados Americanos para establecer lo que era la Declaración de América Latina o de las Américas para la eliminación de la discriminación por motivos de discapacidad. El problema es que todos esos derechos son de aplicación progresiva, depende de las condiciones de cada lugar y no son exigibles. Si no se cumplen, no pasa nada. México es el país campeón en tener leyes y leyes y leyes para todo que no se cumplen. Y si no se cumplen, no son exigibles, ni punibles, ni vinculantes. El problema entonces es que el legislativo está obligado no solamente a determinar si es un carácter de aplicación efectiva o de aplicación inmediata, y si es exigible o vinculante. En segundo, establecer los reglamentos de aplicación, leyes, normas y reglamentos, porque si no, queda en el puro acuerdo legislativo, se aplauden los legisladores, se sacan fotos, dicen qué progresistas somos y no avanzamos en nada. Tenemos una ley para la inclusión de las personas con discapacidad al desarrollo desde 2011 y veamos cómo es la ciudad de accesible. No hablo del país, hablo nada más de Cuernavaca o de Morelos. Y no pasa nada. El transporte público es inaccesible y no pasa nada. Hay feminicidios, homicidios y no pasa nada. Entonces el problema estriba también en ser claros en la exigibilidad, aplicabilidad y vinculación de los hechos. ¿Qué pasa si un funcionario público, porque son para la responsabilidad de Estado y gobiernos, no de individuos como personas? El médico no está obligado a practicar una interrupción de embarazo si su conciencia no se lo permite, pero la institución de salud sí. Y esa depende del gobierno, no del médico. La responsabilidad es de Estado y de gobierno. Creo que eso mejor que yo lo entienda el doctor Rubén Jasso Díaz, porque es un problema, además de establecimiento de normas y de otra cosa que dijo la licenciada Isela Chávez, la armonización legislativa. Mientras hay reglamentos inferiores que contravienen a superiores, por ejemplo, el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es claro, somos un país múltiple, diverso, pluricultural, pero a la hora de que un reglamento diga que la educación debe ser por etnias, ya se fregó por un reglamento, un artículo constitucional. Las convenciones de los derechos de personas con discapacidad, que son acuerdos progresivos de la Organización de Naciones Unidas, son de aplicación exigible e inmediata para los estados que firman el acuerdo, y lo firmó México. Y sin embargo, reglamentos inferiores contravienen, como los de Morelos. En Morelos hay interdicción. En Morelos hay todavía aborto como asunto penal. Y el Congreso Federal ya dijo que no. Entonces, ¿dónde está el problema de la armonización? Cada quien hace lo que quiere y entendemos el federalismo como se nos pega la gana. Creo que el doctor Horacio Campero, que era un excelso constitucionalista, tenía muy clara esta relación jerárquica que Hans Kelsen dejó desde un principio clarísima. En cuanto se aprueba una norma de nivel superior, todas las inferiores quedan derogadas. Pero México no es así. Tan, tan. Gracias.